¿Pueden creer que semanas después de que salieron el primer teaser trailer y el detrás de cámaras de la nueva serie de Harry Potter de HBO, seguimos en el canal encontrando nuevos detalles escondidos? La verdad es que ya hice un análisis muy completo tanto del primer teaser trailer como del documental En busca de Harry, el arte detrás de la magia. Que por cierto, si no han visto esos videos, se los recomiendo muchísimo, porque seguramente ahí encontrarán algo de la serie que no habían notado antes. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si no los han visto. Pero en este último detrás de cámaras hay algo que se me pasó completamente la primera vez que lo vi, y que por lo mismo no habíamos comentado. Es una escena de 1 segundo que pasa rapidísimo, pero es importantísima. Porque ahí tenemos el primer vistazo al villano principal de esta primera temporada, el profesor Quirinus Quirrell. Los fans descubrieron que era él porque se trata del actor Luke Talon, ya con su atuendo mágico. Y al verlo así no hay duda de que este es nuestro primer vistazo al profesor Quirrell, ya caracterizado por fin. Pero sin duda lo que más le llamó la atención a muchísimas personas es que Quirrell no lleva puesto su famosísimo turbante, el que usaba para tapar la cara de Voldemort después de que él poseyera su cuerpo. Entonces, ¿qué está pasando en la serie? ¿Por qué Quirrell no lleva su turbante? ¿Esto podría ser un gravísimo error? No se preocupen, que para eso está el video de hoy, para entender por qué Quirrell no lleva su turbante en la serie, y también para conocer un poco más de su historia, una parte que no fue contada ni en las películas ni en los libros de Harry Potter. No se vayan a ningún lado porque esto se pone muy interesante. Hola seres mágicos, bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir por qué Quirrell no lleva su turbante en la serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Pero antes de comenzar, no van a querer adelantar la promoción del día de hoy. Se los advertí, porque les aseguro que es algo nunca antes visto. No sé si sabían, pero el 23 de abril se festeja el Día Internacional del Libro. Así que para celebrarlo, Storytel ha lanzado una promoción increíble, no de un mes, ni de 2 como en otras ocasiones, sino una promoción de mitad de precio para siempre. Sí, como escucharon, solo esta semana, del 20 al 26 de abril, estará activa una promoción de 50% para siempre. Si ustedes crean una cuenta con el enlace que les dejaré en la descripción o este código QR, van a recibir ese 50% de descuento en su plan ilimitado para siempre. Claro, mientras mantengan su suscripción activa. Si la cancelan o la pausan, perderán este descuento mágico. Pero si a ustedes les encanta leer en digital y escuchar audiolibros, esto es algo que no se van a querer perder. Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Y también la biblioteca de Hogwarts, algo que les será muy útil para prepararse para la serie de HBO. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Así que vuelen en su Nimbus 2000 a activar esta increíble promoción antes de que se acabe. Recuerden que obtendrán un 50% de descuento en su plan ilimitado para siempre si crean su cuenta entre el 20 y el 26 de abril. Que no se les pase. Y si están viendo este video después de esas fechas, tampoco se preocupen tanto, porque recibirán los 14 días gratis de siempre. Aquí siempre hay libros para todos. Toda la info se las dejo en la descripción. Ahora sí, regresemos a este momento en el detrás de cámaras, donde vemos a Luke Talon ya caracterizado como Quirinus Quirrell. Creo que no hay duda de que es Quirrell, porque si ponemos junto una foto de Luke Talon y la comparamos, se ve clarísimo que se trata de él. Así que no puede ser un extra ni nada, es definitivamente Quirinus Quirrell. Pero como seguramente se habrán dado cuenta, Quirrell no está usando su famosísimo turbante. Entonces, ¿esto es un gravísimo error? Pues la verdad es que no.
quiero que se fijen en el fondo. Él está grabando una escena en el callejón Diagon. Muy probablemente la escena en la que conoce por primera vez a Harry Potter en el pub El Caldero Chorreante. Sí, ya los estoy escuchando gritar a través de la pantalla. Dani, en la película Quirrell sí lleva su turbante en esta misma escena. Entonces, ¿qué está pasando? Esto sí es un grave error de la serie. Pues sí, es verdad que Quirrell lleva su turbante en esta misma escena en la película, pero el error, lamento informarles, era de la película. Para su defensa, en el libro no se especifica si Quirrell llevaba o no su turbante en esta escena, así que entiendo por qué lo pusieron así desde un principio. No los culpo, pero lo que sí nos da el libro es una pista clave de que en ese momento, aunque sí estaba siendo controlado por Voldemort, el Señor Tenebroso todavía no había poseído completamente su cuerpo. Y esta pista es que le apretó la mano a Harry Potter. Potter, tartamudeó el profesor Quirrell, apretando la mano de Harry. No puedo decirte lo contento que estoy de conocerte. En la película Quirrell ya estaba usando su turbante en esta escena y evita completamente darle la mano a Harry Potter, lo que nos da una pista de lo que ocurrirá al final. Pero si lo pensamos bien, esto no tiene mucho sentido, porque ni Quirrell ni Voldemort sabían que no podían tocar a Harry Potter. Es más, si en el callejón Diagon Quirrell ya sabía que no podía tocar a Harry Potter, entonces ¿por qué usa sus manos para intentar atraparlo? No tiene sentido. En el libro, en cambio, como Quirrell sí había apretado la mano de Harry Potter en el Caldero Chorreante, jamás pensó que no podía tocarlo. Y tanto Quirrell como Voldemort se dan cuenta al mismo tiempo que Harry Potter debía tener una especie de magia extraña que lo estaba protegiendo, cuando las manos de Quirrell comienzan a quemarse al tocarlo. Además de esta pista tan importante donde Quirrell le estrecha la mano a Harry Potter, la serie de Harry Potter de HBO tiene una gran ventaja sobre la película. En 2015 se publicó un artículo en el viejo Pottermore, que luego pasó a wizardingworld.com y ahora está en harrypotter.com, donde nos hablan un poco más del personaje de Quirinus Quirrell, de su pasado, de por qué fue a buscar a Voldemort y de cómo fue poseído. A partir de ahí los fans hemos podido ir descifrando cómo fueron realmente los hechos de su posesión. Esta es información clave que ahora la serie puede usar para que todos puedan entender mejor a este personaje, para darnos más contexto y para ver las motivaciones detrás del villano principal de esta primera temporada. Y sobre todo para evitar este tipo de errores que la película tuvo en su momento. Para empezar, en este artículo descubrimos que Quirrell había sido un niño muy talentoso, pero frágil, y que durante su tiempo en Hogwarts fue objeto de burlas por su timidez y nerviosismo. Todo esto lo hizo crecer sintiéndose muy inseguro de sí mismo. Ahora, lo siguiente no lo descubrimos en este artículo, sino en una entrevista que Bloomsbury le hizo a la autora el 30 de julio de 2007, donde reveló que Quirrell regresó a Hogwarts poco después de graduarse para convertirse en profesor, pero no de defensa contra las artes oscuras, sino de estudios muggles. Por eso pudo enseñar varios años en Hogwarts sin que le afectara la maldición sobre el puesto de defensa contra las artes oscuras. Ahora sí, regresando al artículo de Pottermore, al sentirse insuficiente y querer demostrar su valía, Quirrell desarrolló un interés inicialmente teórico en las artes oscuras. Como muchas personas que se sienten insignificantes, incluso ridículas, Quirrell tenía un deseo latente de que el mundo se detuviera y lo notara. Es por eso que se propuso encontrar cualquier rasgo que quedara del Señor Tenebroso, a quien ni siquiera sus mortífagos habían podido localizar. En parte por curiosidad y en parte por ese deseo no reconocido de importancia. Lo que quería Quirrell era ser reconocido como el hombre que encontró a Voldemort. Sí, pero también esperaba aprender de él habilidades que le garantizaran que jamás volverían a burlarse de él. Es verdad que Quirrell poseía una mente brillante, pero era un poco ingenuo y arrogante al pensar que podía controlar su encuentro con Voldemort, incluso en el estado debilitado en el que se encontraba, convertido en algo que era menos que un espíritu, menos que el más sutil de los fantasmas. Así que con ese objetivo decidió tomarse un año sabático
sabático para obtener experiencia de primera mano, como descubrimos en el libro. Hagrid le dice a Harry Potter que se decía por ahí que Quirrell encontró vampiros en la Selva Negra y que tuvo un desagradable problema con una arpía y que desde entonces no era el mismo. Se asustaba de sus alumnos y le tenía miedo a su propia asignatura. Pero la verdad es que había encontrado a Voldemort. Y cuando Voldemort se dio cuenta de que este joven tenía un puesto en Hogwarts, no pudo resistirse y comenzó a controlarlo. Por cierto, yo creo que Voldemort fue quien lo hizo cambiar de materia, porque su sueño siempre fue enseñar defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Me parece muy divertido pensar que Harry Potter pasó un año completo aprendiendo defensa contra las artes oscuras directamente del mismísimo Voldemort. En un principio, Voldemort no poseyó el cuerpo de Quirrell por completo. Cuando Harry Potter lo conoce por primera vez en el callejón Diagon, ya vemos señales de que estaba bajo su influencia, sobre todo por el tartamudeo, que en realidad estaba fingiendo. Pero Voldemort todavía no había tomado su cuerpo por completo, y la gran señal ya la habíamos visto, que fue capaz de estrecharle la mano a Harry Potter sin quemarse. Por eso cuando Harry lo conoce por primera vez, Quirrell todavía no llevaba su turbante. Afortunadamente, al final del libro, sí llegamos a saber cuándo fue exactamente que Voldemort comenzó a poseer el cuerpo de Quirrell. Y aunque no lo crean, fue el mismo día de su encuentro con Harry Potter en el caldero chorreante, solo que más tarde. Todos sabemos que ese día Dumbledore le ordenó a Hagrid sacar un misterioso paquete de la bóveda 713 del banco Gringotts, mientras acompañaba a Harry a retirar dinero para comprar sus útiles escolares en el callejón Diagon. No sabemos si Dumbledore sospechaba de Quirrell o no, pero ese mismo día, Quirrell, siguiendo las instrucciones de Voldemort, se infiltró en Gringotts para intentar robar la piedra filosofal. No tuvo éxito, obviamente, porque Hagrid ya se la había llevado, pero este fracaso fue lo que enfureció tanto a Voldemort que hizo que decidiera poseer por completo el cuerpo de Quirrell. Esto fue lo que dijo Quirrell sobre ese momento. No perdona fácilmente los errores. Cuando fracasé en robar la piedra de Gringotts, se disgustó mucho. Me castigó. Decidió que tenía que vigilarme muy de cerca. Y por supuesto, ese muy de cerca se refería a poseer su cuerpo por completo. ¿Qué más de cerca que estar en la parte de atrás de su cabeza? El artículo de Pottermore nos dice que, aunque Quirrell no perdió su alma, quedó completamente sometido por Voldemort, quien provocó una espantosa mutación en su cuerpo. Voldemort sobresalía por la parte posterior de su cabeza y dirigía sus movimientos, incluso obligándolo a intentar cometer asesinatos y a beber sangre de unicornio. Quirrell intentó oponer una débil resistencia en algunas ocasiones, pero Voldemort era demasiado fuerte para él. Quirrell quedó convertido en una especie de Horrocrux temporal por Voldemort. Y como nos enteramos en el libro del Cáliz de Fuego, en esta forma debilitada Voldemort había perdido todos sus poderes, excepto uno, el de ocupar el cuerpo de otros. También sabemos que en el caso de los animales, esta posesión les acortaba la vida, así que es muy probable que en los humanos ocurriera lo mismo. Al final del libro, Quirrell ya estaba gravemente debilitado, principalmente por el esfuerzo físico de resistir esa alma tan poderosa dentro de su cuerpo. Además, después de descubrir que no podía tocar a Harry Potter por la protección sacrificial de su madre, que le provocaba ampollas y quemaduras en la piel, Voldemort abandona el cuerpo de Quirrell justo a tiempo para salvarse. Pero ese abandono deja a Quirrell tan dañado y debilitado que termina colapsando y muriendo. Por cierto, Harry Potter no mató a Quirinus Quirrell, como muchos creen por la película. En realidad es Voldemort quien lo mata por abandonar su cuerpo tan debilitado. Es más, Harry ni siquiera lo ve morir, porque se había desmayado antes. Espero haber aclarado por fin esta duda que siguen teniendo muchas personas. Así que, para responder la pregunta inicial, Voldemort posee completamente el cuerpo de Quirrell el 31 de julio de 1991, pero hasta después de que Quirrell intentara robar la piedra filosofal de Gringotts y fracasara rotundamente. Por eso Quirrell no está usando su turbante en la serie de Harry Potter de HBO, porque Luke Talon muy seguramente estaba grabando la escena de su primer encuentro con Harry Potter en el caldero chorreante. Lo veremos usando su turbante más adelante, por supuesto. Es más, es muy probable que ya lo hayamos visto, porque en el
el primer teaser trailer de la serie, en la escena en la que Harry Potter está entrando al estadio de Quidditch, aparece un hombre muy sospechoso que parece llevar un turbante. Como Quirrell es el único personaje de los libros que se describe específicamente con uno, yo definitivamente creo que es él. Así que todo apunta a que verlo sin turbante en el documental no es un error. Al contrario, nos confirma que están siendo muy fieles a los libros. Y además me da un poco de esperanza de que en la serie también podamos ver un poco más de su historia, incluyendo lo que se reveló en este artículo de Pottermore. Y mi pregunta para ustedes es ¿qué escena de los libros que no haya salido en las películas quieren ver más en la serie? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar la increíble promoción del día del libro de Storytel. Recuerden que obtendrán un 50% de descuento para siempre, y así podrán disfrutar de todos los libros y audiolibros que quieran, incluyendo todos los de Harry Potter, por menos de lo que cuesta una cerveza de mantequilla al mes. Corran antes de que se acabe esta promoción nunca antes vista. 26 de abril, último día. Vuelen en su saeta de fuego. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer más sobre la serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.